Hoy la doctora Claudia Sheinbaum, en un espacio de su mañanera, dio respuesta muy concreta a una pregunta que le hizo un periodista con referencia a la aprobación que hubo ayer en la Cámara de Diputados para la extinción de 7 órganos autónomos. Hoy le quería preguntar, quizás por algo, una obviedad que pensaba que iban a preguntar otros compañeros, pero anoche se votó la desaparición de los organismos autónomos por los diputados. Me gustaría saber qué mensaje le puede dar a todos aquellos que dicen que esto puede crear inestabilidad en el país, porque sobre todo lo que tengo entendido es que desaparecen los organismos, pero las funciones van a continuar. ¿Dónde van a continuar esas funciones? Sí, a ver, vamos a sacar lo de la Auditoría Superior de la Federación del INAI para recordar un poquito. Ahora préstame. Aquí lo tengo en la lista. Esto no era problema antes. Para los que hoy defienden a capa y espada al INAI. Se les olvidó la corruptela. Esta es la Auditoría Superior de la Federación, que en su momento cuando salió en Contralínea, en La Jornada, en otros medios de comunicación. Entonces, desde 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60% de sus sueldos. Pero eso no era problema para la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, decían, ¿no? La corrupción. También se detectó a personal que no labora directamente en las oficinas del INAI, Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué sigue? Nepotismo. La auditoría forense descubrió lazos de parentesco desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, incluso omitiendo requisitos para poder ocupar diversos cargos de puestos en donde tiene que haber carrera. Adecuación de los requisitos de los perfiles de puesto para incorporar al INAI a personas que no cumplían con los mismos. La auditoría también documentó que los 7 comisionados, entre ellos los 4 que se mantienen vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos. Ya no lo puso Paulino, pero yo lo puedo decir. ¿Qué sigue? Los comisionados que se mencionan ahí incurrieron en cargos a las tarjetas corporativas sin acreditarlos, viáticos sin acreditar, que hayan sido estrictamente necesarias para las actividades de la comisión y falta de acreditación del registro presupuestal y contable por concepto de viáticos devengados. ¿Hasta ahí? Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción, eso sí. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto. Pero las funciones van a... Pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México. Pero me llama la atención, y hay que decirlo, ¿no? Porque toda la comentocracia hoy sí dice que se está poniendo en riesgo el país. La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos. La rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos personales. Pero lo que ya no va a haber es 1,000 millones de pesos que se destinaban para esto. Porque entonces ahora, lo dije hace poco, o sea,
está el INAI, y para que no haya corrupción en el INAI, entonces que hay que crear otro organismo que revise al INAI. Pues no, que se cumpla la ley, eso es todo. Y para eso no requieres organismos y organismos y organismos y organismos autónomos que tienen estos resultados. Y es que en efecto, la noche de anoche 20 de noviembre, en una sesión regular en la Cámara de Diputados, se llevaron a cabo las votaciones y se aprobó la extinción de 7 órganos de esos independientes, esos que creyeron que iban a durar para siempre. 7 órganos autónomos les llaman ellos. ¿Autónomos de quién? Si los tenían controlados la oligarquía, el PRI, el PAN, la mafia del poder tenía controlados esos órganos. 7 órganos. Les voy a decir cuáles son los órganos que se van a la basura. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. El IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo. El Mejor Edu es una comisión nacional para la mejora de la educación, supuestamente. COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica. CNH, Comisión Nacional de Hidrocarburos. CRE, la CRE, Comisión Reguladora de Energía. 7 órganos autónomos que fueron creados para darle transparencia. Según esto, los crearon los presidentes del neoliberalismo para que esos órganos autónomos aprobaran las privatizaciones de prácticamente los sectores más importantes de nuestro país. Privatizaron el petróleo, andaban en vías de chatarrizar Pemex y acabar con la empresa más poderosa que hemos tenido jamás los mexicanos, Pemex. Bueno, para eso crearon una de esas comisiones, 2 de esas comisiones, para ir chatarrizando Pemex, ir privatizando la operación de Pemex y que se acabara Pemex y ellos multimillonarios. Para ir privatizando la Comisión Federal de Electricidad. Para eso crearon también la Comisión Reguladora de Energía. Para irla privatizando, irla segmentando y darle los negocios a los cuates. La Comisión de Mejora de la Educación, para ir privatizando la educación. Claudio X González quería todo ese pastelote, lo que es las concesiones de la educación. Para ellos quedarse con los planteles educativos vía concesión y rentárselos al gobierno federal. Aunque los hayas construido, edificado tú con dinero de los mexicanos, fírmame un contrato donde me autorizas a mí que yo te los rento a ti. Ese era el negocio. Los 7 para afuera. Y les están doliendo hasta las muelas picadas, hasta la muela del juicio les está doliendo, porque se está revirtiendo la Constitución en favor del pueblo, en favor de los mexicanos. Están enojados porque se les acaban los últimos resquicios que tenían, los últimos resquicios. Controlaban todo. En el neoliberalismo, la oposición, hoy oposición, la mafia del poder, la oligarquía, los políticos mañosos, corruptos, en componendas con muchos empresarios corruptos, controlaban todo. Controlaban la presidencia, controlaban la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, controlaban el Poder Judicial, controlaban el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, controlaban el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, y también controlaban los órganos autónomos. Y los órganos autónomos los crearon con la intención de crear cierta transparencia, pero hechos al modo de los patrones para que esos órganos autónomos les autorizaran todo. Tenían controlado todo.
todo tenían controlado. ¿Y a los mexicanos quién nos defendía? Nadie. Por eso la época neoliberal fue la época en que más multimillonarios salieron y más millones de mexicanos llegaron a la pobreza. Y casualmente fue la época en que más mexicanos emigraron a otros países, Estados Unidos principalmente. Pero en las últimas décadas prácticamente los mexicanos, muchos mexicanos se regaron por el mundo. Canadá, España, Sudamérica, Europa también hay en otros países. No fue casualidad que se empobreciera a tantos mexicanos y se concentrara riqueza en unos cuantos, porque esos unos cuantos fueron los que controlaron todos esos órganos autónomos, que los crearon para que tomaran las decisiones que los favorecieran a ellos. Entonces ya está este señor, el nuevo presidente del PAN, Herrera. Ya hasta salieron a manifestarse el día de ayer, a tomar las calles, porque ¿qué va a pasar con nuestro país? Va a haber crisis económica, porque ya se van a extinguir los órganos autónomos. La última agarradera que les queda son los órganos autónomos. Patadas de ahogado. Si les hemos ganado todos los mexicanos, ustedes y yo, los que votamos por el movimiento de transformación, les hemos ganado todo. Recuperamos ya la presidencia que está al servicio del pueblo. Recuperamos el Congreso que está al servicio del pueblo. El Poder Judicial estamos a punto de recuperarlo mediante nuestro voto para que esté al servicio del pueblo. El INE, el tribunal andan entre azul y buenas noches, pero ya no están completamente del lado de la oligarquía. Y ahora los órganos autónomos se les van. Se les van porque van a desaparecer. Las funciones no desaparecen. Se van a reintegrar a algunas secretarías de Estado. Se van a reintegrar. En especial la del INAI, que era la encargada de mentir, que era la encargada de proporcionar la información que al gobierno le convenía que supiéramos. No porque realmente hubiera transparencia, ni que de verdad ellos dieran la información adecuada, sino porque el INAI estaba creado para crear el escenario que al gobierno y a la oligarquía le convenía. Para eso controlaban el INAI. Pero por fin, ya llegó, ya está aquí el nuevo México. No exagero si estas reformas que se están llevando a cabo en nuestro país son tan importantes como las leyes de reforma de la época juarista en 1857. Las leyes de reforma que en aquel entonces México causó asombro en el mundo. Causó asombro en el mundo porque fue el país que legalmente separó el poder de la iglesia del poder del Estado. Por eso no sé si recuerdan ustedes, pero yo cuando fui a la escuela todavía había maestros que se expresaban mal de Benito Juárez. Maestros muy religiosos, maestras muy religiosas, que todavía se expresaban mal de Benito Juárez. Recuerdo algunos de mis maestros de primaria y de secundaria que todavía se expresaban mal de Benito Juárez, maestros y maestras apegados a la iglesia. Nuestro país ha sido religioso. Últimamente el poder de la iglesia católica en la sociedad ha disminuido, pero todavía hay regiones de nuestro país que todavía son muy devotos, todavía son mucho de ir a la iglesia y todavía escuchar lo que dicen los sacerdotes. Pero son tan importantes estas reformas que se están aprobando en el Congreso actualmente en nuestro país, son tan importantes y son reformas de gran calado que son el equivalente a la separación de la iglesia y el Estado en 1857, encabezadas en su mayoría por el presidente Benito Juárez. Aún no era presidente Benito Juárez cuando se aprobaron las leyes de reforma. Él era parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su momento fue una audacia de que nuestro país legalmente separaba a la iglesia del gobierno.
Bueno, ahora lo que está ocurriendo en nuestro país es que legalmente se está separando al poder económico, el poder mediático, se le está arrancando a los poderosos el poder del Estado. Los poderosos ya no gobiernan, ya no controlan el Estado. Ahora el Estado es independiente y el Estado está gobernando a favor de los mexicanos. Cuando me refiero al Estado, no nada más a la presidencia, sino a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia y desde luego a la presidenta. Ya hay una independencia real que nunca habíamos tenido en México. Nunca habíamos tenido en México. Entonces, uno de los últimos resquicios que les queda a la mafia del poder son los órganos autónomos. Y por eso andan chillando todos. Andan chillando diciendo que a México nos va a ir muy mal porque se están extinguiendo los órganos autónomos. Por favor. Nuestra economía no depende de unos órganos autónomos. Nuestra economía depende de los mexicanos. ¿Por qué? Porque los mexicanos sabemos mover la economía bajo el liderazgo de un nuevo estilo de gobierno. Era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas. Gracias por llegar al final de este video y nos vemos en un futuro video.